Buenos días, chicos. Os voy a dejar aquí en el vídeo la primera clase de nuestro tema nuevo, que va a ser el tema de electricidad. Ya en principio hemos acabado todo lo que tenemos que acabar del tema de materiales, que ya por correo me imagino que cuando esto lo estéis viendo ya habréis tenido noticias. Así que en principio me voy a ceñir a explicaros el tema y el resto pues ya en el de comunicación ya lo haremos por correo. Así que empezamos con el tema de electricidad, ¿de acuerdo? Para ver la electricidad primero necesitamos ver de qué está hecha la materia para que podamos entender cómo se producen estos fenómenos eléctricos. Entonces, vosotros sabéis que la unidad más pequeña en principio de materia que tenemos, aunque luego ya veréis que es otra cosa, es el átomo. El átomo se forma con un núcleo, ¿vale? Rodeado con distintas órbitas en las que aparecen pues otra serie de elementos. En el núcleo lo que tenemos nosotros son dos partículas que tenemos en principio los protones y los neutrones. Y luego orbitando, ¿vale? Tenemos los electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones no tienen, ¿vale? La carga de los electrones y de los protones es igual, es decir, lo que pasa es que es signo contrario. Si yo tengo en un átomo 10 protones y tengo otros 10 electrones, tendría carga neutra, el resultante sería neutro. Por el contrario, si yo por lo que sea tengo en un átomo 10 protones y 9 electrones, ganarían por uno los protones y tendría una carga positiva. Si tuviese 11 electrones y 10 protones, lo que tendría es una, pero en negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ya visto eso, deciros que en principio los átomos por lo general son neutros. Es decir, si tengo 10 protones en el núcleo, voy a tener 10 electrones orbitando. Si tuviese 14, tendría 14 orbitando también. ¿De acuerdo? Así que en principio los átomos son neutros. Y también tenemos que tener en cuenta que los responsables de los fenómenos eléctricos son los electrones, porque los protones se quedan fijos en el núcleo y no se mueven, no hacen nada. Pero los electrones sí pueden orbitar, pueden salir, ¿vale? Este se podría ir hacia otro átomo o lo que sea, y entonces esto es lo que me genera estos electrones que van bailando, que van llegando de un átomo a otro, me producen cargas positivas en un lado y cargas negativas en otro. ¿Cómo me producen cargas positivas en un lado? Pues si yo tengo un átomo, ¿no? Imaginaos que yo tengo el átomo 1. El átomo 1 tiene 10 protones y tiene 10 electrones. Y tengo otro átomo, que es el átomo 2, que tiene también 10 protones, pero y en principio también tiene 10 electrones. Pero yo ahora voy a coger uno de estos electrones, se va a ir para acá. Así que a mí lo que me queda es ahora, ya no tengo 10 electrones. Yo aquí lo que tendría es 11 electrones y aquí 9. Es decir, que el átomo 1 se me quedaría cargado con carga negativa, porque tendría un electrón de más. Y aquí vamos a poner una P. Y este átomo se me quedaría cargado con carga positiva porque tendría un electrón de menos. ¿De acuerdo? Así más o menos como es lo que les ocurre a los átomos para que estén cargados de una manera o de otra. Así que lo que tenéis que tener claro es que un átomo cargado negativamente significa que tiene más electrones que protones y que ha conseguido un electrón o dos o tres o lo que sea de extra. Y un átomo que está cargado positivamente, lo que le ha pasado es que los ha perdido. ¿Vale? Ha perdido un electrón y entonces son los protones los que van ganando en ese sentido. Vale. Aquí os puedo decir lo que ocurría ¿os acordáis cuando fuimos a Principia? Que cogíamos el boli y lo frotábamos con un jersey. Entonces, cuando tú frotas el boli con el jersey, lo que ocurre es una transferencia de los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo transferencia de electrones, es decir, yo cojo el bolígrafo, pierde esos electrones, entonces se queda cargado positivamente y es capaz de o bien repeler a los metales o bien atraer a los papeles y demás. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa ahora es ver el concepto de tensión eléctrica, ¿de acuerdo? La tensión eléctrica se produce entre dos cuerpos cuando están cargados, pero de manera diferente.
¿De acuerdo? Si yo tengo dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Imaginaos que el cuerpo 1 tiene una carga de más 5 y el cuerpo 2 tiene una carga de menos 3. Si yo los pongo en contacto, en principio lo que va a ocurrir van a intentar equilibrarse. Van a intentar equilibrarse y lo que va a haber es un flujo de electrones. En principio, el cuerpo que tiene este aquí, el cuerpo que tiene más 5, tiene menos electrones que el cuerpo que tiene menos 3. El que tiene negativo tiene más. Entonces, los electrones se van a ir hacia el cuerpo 1. Y entonces esa circulación, ¿vale? Esos electrones que se van moviendo del cuerpo 2 al cuerpo 1 se llama corriente eléctrica. ¿Vale? Es lo que ocurre, por ejemplo, en las pilas. En las pilas yo tengo un polo positivo y un polo negativo. Y cuando los pongo en contacto los dos, los electrones circulan de un sitio al otro, ¿vale? Circulan de un polo al otro. Eso es lo que se conoce como corriente eléctrica. Y bueno, seguimos entonces. Hemos introducido ya el concepto de corriente eléctrica, que son los electrones que circulan desde un sitio, desde un cuerpo a otro, cuando tienen distinta carga. Entonces, en principio, cuanto mayor sea la diferencia de carga, por ejemplo, este que hemos dibujado es un más 5 y un menos 3, que sería una diferencia de 8. Entonces, cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la tensión eléctrica. ¿Vale? Entonces, la tensión eléctrica es la diferencia de carga. En este caso sería 5 menos 3, que sería igual a 8. ¿De acuerdo? Y esto sería, bueno, si esto en vez de ser electrones fuese en voltaje, sería 8 voltios de tensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí para nosotros? Que en principio cuanto mayor sea el voltaje, mayor la tensión eléctrica, más diferencia va a haber entre las cargas. Y cuanta más diferencia, mayor el voltaje y mayor fuerza van a tener esos electrones que se están moviendo de un lado a otro. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una de las tres primeras características de la electricidad. Tenemos el voltaje, que sería más o menos la fuerza con la que se mueven los electrones. La fuerza de los electrones. La siguiente característica que tenemos que tener en cuenta sería la intensidad. Por cierto, decir una cosa, que cuando que si el voltaje es igual a 0, perdón, un momentito. Si voltaje es igual a 0, lo que quiere decir es que los electrones no se mueven, ¿de acuerdo? Porque tendría el mismo número de electrones en un cuerpo que en otro, entonces no haría movimiento. La intensidad, que se mide, bueno, el voltaje igual a 0 y el voltaje se mide en voltios. Y ahora vamos con la intensidad. Si la intensidad es el número de electrones que se mueven, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo tener 14 electrones que 18 que 200.000 electrones. Entonces, cuanto más electrones, más intensidad, que se mide en amperios, ¿de acuerdo? Aquí vamos a mover esto aquí. Entonces, la intensidad se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y vuelvo a repetir, voltaje, la fuerza de los electrones, y en principio la intensidad es el número de electrones, cantidad de electrones que van por un conductor. Entonces, a mayor número de electrones, mayor intensidad. Y en principio, señores, esto es lo que nos puede matar a nosotros cuando nos pilla una corriente eléctrica. ¿Os acordáis que en principio, cuando estuvisteis en la sala de experimentos, os hicieron pasar a algunos de vosotros una carga a lo mejor de 1000, 2000, no sé cuántos miles de voltios, y os decían eso, que pasaban todos esos voltios, y en principio vosotros no pasaba nada, ¿no? Unas cosquillitas, alguna cosa, pero nadie se ha lesionado, ni herido, ni muerto, ni nada de eso. Entonces, lo que sí que nos puede matar es la intensidad. Si nos pasan muchos electrones a la vez, podemos tener un problema en el corazón y no se nos puede parar, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, el voltaje no es tan importante para nuestra salud, así como la intensidad, que sí que lo es. Y ya por último, nos queda la siguiente característica, que es la
es la resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica simplemente, bueno, como su nombre indica, son los impedimentos, ¿vale? O la resistencia, vamos a poner el mismo nombre, al movimiento de electrones. En principio, cuanta más resistencia tenga un cuerpo, menos los electrones se van a poder mover peor o menos a través de él. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, si yo tengo un cable de metal que es conductor, lo que va a ocurrir a priori es que va a ofrecer muy poca resistencia y la corriente va a circular. Si yo pongo un cable de plástico, si fuese completamente de plástico, ¿vale? No solamente la parte de fuera, sino la de dentro, la electricidad no circularía y no podría tener electricidad por ningún sitio yo en mi casa. Entonces, en principio, materiales cuando la resistencia es muy alta, quiere decir que pongo mucha dificultad a que pase la electricidad, con lo cual ella no pasa. Y si la resistencia es muy baja, voy a poner muy poca resistencia y la electricidad va a circular por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, esto ya creo que más o menos, bueno, me queda simplemente decir que la resistencia se representa con la letra R, ¿vale? Es la letra R y se mide con la omega mayúscula, estos son ohmios. ¿Vale? La intensidad pues con la letra I y se mide en amperios que tienen la letra A. Y el voltaje es el más sencillo porque se representa con la letra V y se mide en voltios que también es con V. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría yo unidad y el nombre y el nombre, y tendría aquí también unidad, nombre y unidad y nombre. ¿Vale? Ahora os voy a dejar unos cuantos ejercicios, los hacéis y me los vais entregando a través de Classroom, ¿vale? De acuerdo, pues gracias.